Don Ricardo valoraba más su sofá de cuero italiano de $10,000 que la vida del gato que protegía su hogar. Esa noche aprendería de la forma más cruel que el precio de la vanidad se paga con la sangre de lo que más amas. Todo comenzó una tarde de invierno, cuando Ricardo entró en su sala de estar recién remodelada. La habitación parecía sacada de una revista de arquitectura, fría, moderna y excesivamente cara. En el centro de esa perfección estaba Michi. No era un gato de portada, era un gato callejero que su esposa había rescatado de la basura. Le faltaba una oreja, era tuerto y tenía el pelaje opaco y lleno de cicatrices de antiguas peleas. Michi, buscando calor, se había subido al nuevo sofá de cuero blanco importado. Con un movimiento instintivo, estiró sus garras y... ¡ras! El sonido del cuero rasgándose fue leve, pero para Ricardo sonó como una explosión nuclear. 3 marcas profundas quedaron grabadas en la superficie inmaculada. ¡Animal inmundo!, rugió Ricardo con la cara roja de ira. Michi se encogió, asustado, cerrando su único ojo bueno y esperando un golpe. Ricardo no dudó. Lo agarró violentamente por la piel del cuello, levantándolo como si fuera un trapo sucio. «Ricardo, no, es solo un animal», gritó su esposa desde la cocina. «Es una plaga», respondió él. «Mira lo que hizo. Este sofá cuesta más que tu coche». Ciego de furia, Ricardo caminó hacia la puerta trasera. Afuera, una tormenta de nieve azotaba la ciudad con temperaturas bajo cero. Abrió la puerta y sin una pizca de remordimiento lanzó a Michi hacia la oscuridad helada. El gato cayó sobre la nieve, maullando confundido, tratando de volver a entrar, pero Ricardo le cerró la puerta en la cara con un golpe seco. «Ahí te quedas», sentenció Ricardo sacudiéndose las manos con asco. «Esta casa es para ganadores, no para basura callejera. Mañana mismo traeré una mascota que esté a la altura de mi estatus». Ricardo sonrió, creyendo que había limpiado su hogar. No tenía idea de que acababa de echar a la calle al único guerrero capaz de ver al monstruo que ya estaba reptando dentro de sus muros. Antes de ver cómo el karma golpeó su puerta, suscríbete ahora mismo y escribe «gatito» en los comentarios si crees que una mascota es familia y no un mueble. Hagamos que este mensaje llegue a todos. Al día siguiente, Ricardo cumplió su promesa con la precisión de un hombre de negocios. Entró en la casa cargando una transportadora con bordes dorados, sonriendo como si trajera el santo grial. «Familia», anunció, dejando la caja sobre la mesa de centro. «Olviden a ese saco de pulgas que teníamos. Les presento a la verdadera realeza». Abrió la rejilla y de ella salió Leopoldo. Era un gato de Bengala de pura raza. Su pelaje brillaba bajo las luces LED de la sala, cubierto de rosetas negras y doradas idénticas a las de un leopardo salvaje. Se movía con una elegancia líquida, sin hacer ruido, ignorando a los humanos con una frialdad aristocrática. «Me costó $3,000», presumió Ricardo, acariciando el lomo del animal. «Miren ese porte. Esto no es solo una mascota, es una obra de arte que camina. Combina perfectamente con la decoración». Leopoldo bostezó, mostrando unos dientes blancos y limpios que nunca habían mordido nada más duro que paté de salmón premium. Ricardo lo colocó sobre un cojín de terciopelo azul en la habitación del bebé, el pequeño Leo, para que vigilara con estilo. Mientras tanto, al otro lado del cristal blindado de la ventana del jardín, la realidad era muy diferente. Michi, el gato tuerto, estaba hecho un ovillo sobre el alféizar exterior. La nieve ya cubría parte de su lomo. Su cuerpo temblaba violentamente por la hipotermia, pero su único ojo bueno estaba fijo en el interior. Veía el calor, veía la comida abundante, veía al nuevo rey de la casa durmiendo en el lugar que antes era suyo. Michi maulló, un sonido débil y roto que el viento se llevó al instante. Nadie lo miró. Para Ricardo, él ya no existía. La noche cayó pesada sobre la casa. Las luces se apagaron una a una. Ricardo, su esposa y el bebé Leo se sumieron en un sueño profundo, confiados en la seguridad de sus alarmas de última generación. Pero las alarmas no detectan lo que viene de abajo.
En el silencio sepulcral del sótano, algo que llevaba días royendo el metal finalmente cedió. Una vieja rejilla de ventilación, oxidada y olvidada detrás de una caldera, se soltó de sus tornillos. ¡Clang! El ruido metálico resonó en la oscuridad del sótano, pero nadie arriba lo oyó. Del agujero negro y húmedo de la alcantarilla, dos ojos pequeños y malignos brillaron en la penumbra. El intruso había entrado y tenía hambre. Lo que emergió de aquella tubería oxidada en el sótano no era un animal común, era una pesadilla biológica criada en la oscuridad. Era una rata de alcantarilla, pero no una cualquiera. Alimentada con los desechos tóxicos de la ciudad y superviviente de 1000 venenos, había crecido hasta alcanzar el tamaño del antebrazo de un hombre adulto. Su pelaje estaba apelmazado por la grasa negra de los desagües, y sus dientes delanteros, largos y amarillentos, sobresalían de su hocico como dagas curvas, capaces de roer el plomo. La bestia movió sus bigotes, olfateando el aire purificado de la mansión. Ignoró el olor a cuero del sofá. Ignoró el perfume caro de Ricardo. Su nariz detectó algo mucho más dulce y primario, el aroma a leche tibia y dulce. El rastro venía del piso de arriba. Con un movimiento rápido y silencioso, una sombra aceitosa sobre el piso inmaculado, la rata comenzó su ascenso. Subió las escaleras alfombradas, dejando un rastro invisible de bacterias a su paso. La casa estaba en silencio. Ricardo roncaba en su habitación principal, soñando con sus millones, completamente ajeno a que las alarmas perimetrales no servían de nada contra un enemigo que ya vivía en el subsuelo. La rata llegó al pasillo superior. Se detuvo un segundo frente a la puerta entreabierta de la habitación del bebé. El olor a leche era embriagador allí. Entró en el cuarto infantil, decorado con nubes pintadas en las paredes y juguetes de madera importada. En la cuna, el pequeño Leo dormía plácidamente, con residuos de leche todavía en la comisura de sus labios. La rata se acercó a la cuna. Sus garras rasparon suavemente la madera lacada mientras comenzaba a trepar. A solo 2 metros de distancia, sobre un sillón de diseño, dormía Leopoldo, el gato de Bengala. El guardián, de $3000, ni siquiera movió una oreja. Para él, el leve ruido de las garras era irrelevante. La rata llegó al borde de la barandilla. Se asomó al interior de la cuna, mirando al bebé indefenso con sus ojos negros y vacíos. El depredador había encontrado a su presa, y no había nada entre sus dientes infectados y la piel suave del niño. Leopoldo, la obra de arte viviente de $3000, abrió sus ojos dorados. Un instinto antiguo, heredado de sus ancestros salvajes, le advirtió que había otro depredador en la habitación. El gato de Bengala se incorporó en su sillón de terciopelo, con los músculos tensos. Miró hacia la cuna y vio a la bestia oscura posada sobre la barandilla, con la cola larga y escamosa colgando hacia el interior. La rata gigante giró la cabeza y miró fijamente al gato. Soltó un siseo bajo y gutural, enseñando sus dientes amarillos, desafiando al felino a hacer un movimiento. Este era el momento por el que Ricardo había pagado una fortuna. Un leopardo en miniatura, un cazador nato, ¿verdad? Falso. Leopoldo nunca había cazado nada más peligroso que una mosca en una ventana. Había crecido en un criadero climatizado, comiendo paté en lata. Al ver el tamaño de la rata y sentir la agresividad pura que emanaba de ella, el gato de lujo sintió algo que nunca había sentido: pánico absoluto. En lugar de saltar y defender su territorio, Leopoldo aplanó las orejas contra su cabeza, erizó el lomo por miedo, no por furia, y dio un salto silencioso hacia el suelo para correr y esconderse debajo de la cómoda, temblando como una hoja. El guardián de pedigrí había desertado. Abandonó al bebé a su suerte para salvar su preciosa piel manchada. ¡Alto ahí! Antes de ver si el bebé se salva, dale al botón de suscribirse y comenta la palabra valiente si crees que el verdadero héroe está afuera en el frío. Quiero ver cuántos confían en el gato callejero. La rata.
Al ver que el gato huía, comprendió que era la dueña del lugar. Ya no tenía obstáculos. Volvió su atención al interior de la cuna. El olor a leche en el aliento del bebé era irresistible. La bestia bajó lentamente hacia el colchón, sus patas sucias hundiéndose en la sábana celeste. Se acercó a la cara del pequeño Leo, abriendo sus mandíbulas infectadas a centímetros de la mejilla rosada del niño. Nadie en la casa lo sabía. El gato Caro estaba escondido. Los padres dormían. La tragedia estaba a un solo mordisco. Afuera, en el alféizar de la ventana, Mishi era poco más que una estatua de hielo. La nieve había cubierto su pelaje opaco y su cuerpo estaba rígido por la hipotermia. Le quedaba poca vida. Tal vez no amanecería. Pero entonces, a través del cristal doble y empañado, su único ojo bueno captó el movimiento. Vio la silueta oscura sobre la cuna, vio la cola larga y escamosa. Para Leopoldo, el gato de Bengala, aquello era un monstruo desconocido, pero para Mishi, el veterano de los callejones, esa silueta era un viejo enemigo. Había peleado contra ratas por restos de comida en basureros oscuros, conocía su olor, conocía su mordida infecciosa y, sobre todo, sabía que las ratas atacan lo que no se mueve. Mishi miró al bebé, el pequeño humano que, aunque no le daba comida, nunca lo había pateado. Para la lógica simple y leal de Mishi, ese bebé era un cachorro de su manada. Una inyección de adrenalina caliente recorrió el cuerpo congelado del gato callejero. El dolor del frío desapareció al instante, reemplazado por la furia de combate. Mishi se levantó sobre sus patas traseras y pegó la cara al vidrio. ¡Miau! ¡Miau! Aulló con todas sus fuerzas, un grito de guerra ronco y desesperado. Golpeó el cristal con sus patas delanteras, sacando las uñas, arañando la superficie invisible que lo separaba del peligro. Pero Ricardo no había escatimado en gastos. Las ventanas eran de aislamiento acústico de grado industrial. Dentro de la habitación, el silencio seguía siendo absoluto. Los gritos de Mishi morían en el vidrio. El gato vio cómo la rata acercaba su hocico húmedo a la cara del bebé. Vio cómo los bigotes de la bestia rozaban la piel tierna del niño. La desesperación se apoderó de Mishi. Arañó el vidrio con tanta fuerza que sus garras, ya desgastadas por la vida dura, empezaron a sangrar, dejando marcas rojas en la nieve del alféizar. Pero era inútil, la barrera era impenetrable. Si quería salvar al cachorro, tenía que encontrar otra entrada. Y tenía que hacerlo en los próximos 5 segundos. Mishi miró frenéticamente a su alrededor. Sus ojos recorrieron el marco de la ventana hasta detenerse en un punto alto, cerca del techo. Era una pequeña ventana oscilobatiente, una ventilación que Ricardo había dejado mal cerrada por descuido esa mañana para airear la pintura fresca. Estaba entreabierta apenas unos centímetros. Para un gato sano y joven, alcanzar esa altura sería difícil. Para Mishi, congelado, hambriento y con una pata rígida por el frío, era una misión suicida. El gato callejero retrocedió unos pasos sobre la nieve resbaladiza. Sus músculos se tensaron, doliendo como si estuvieran llenos de agujas. «Vamos», pareció decirse a sí mismo. Mishi corrió y saltó. Fue un salto torpe, desesperado. Sus garras delanteras chocaron contra el borde de metal de la ventanita superior. Se resbaló. Por un segundo, quedó colgando en el vacío, balanceándose sobre la caída mortal hacia el patio de concreto. Mishi clavó las uñas tan fuerte que se rompieron, gruñó, ignorando el dolor punzante, y pataleó violentamente contra la pared exterior hasta que logró impulsar su cuerpo hacia arriba. Con un último esfuerzo titánico, metió la cabeza por la rendija y empujó con los hombros. ¡Clac! El mecanismo de la ventana cedió ante la fuerza bruta. Mishi perdió el equilibrio y cayó hacia el interior de la habitación. ¡Pum! El gato aterrizó pesadamente sobre el suelo de madera, rodando y golpeándose contra un estante de juguetes. No fue un aterrizaje elegante de gato ninja, fue el golpe seco de un cuerpo exhausto. El ruido resonó en la habitación silenciosa. En la cuna, la rata gigante se congeló al instante.
Levantó la cabeza del rostro del bebé, girándose con un chasquido de dientes hacia la fuente del ruido. Sus ojos negros brillaron con odio al ver que su cena había sido interrumpida. Mishi se levantó del suelo, tambaleándose. Estaba empapado, sangraba por las uñas y le faltaba el aire. Pero cuando vio a la rata sobre el niño, su postura cambió. Ya no era el gato viejo y enfermo. Su lomo se arqueó, su pelo mojado se erizó haciéndolo parecer el doble de grande, y de su garganta salió un bufido profundo, cavernoso, un sonido de pura amenaza primitiva. El gato de $3,000 seguía temblando bajo el mueble. El gato de la basura, en cambio, acababa de entrar en el ring, y no planeaba salir sin la cabeza de esa rata. La rata no huyó. Con la agresividad de una bestia acorralada y hambrienta, se lanzó desde la barandilla de la cuna directamente hacia la garganta de Mishi. Mishi no tenía la fuerza de un gato joven, ni la agilidad de un gato sano, pero tenía algo que la rata no esperaba: la técnica asesina de la calle. El gato tuerto no intentó esquivarla, se dejó caer sobre su espalda, exponiendo su vientre por un segundo, y recibió el impacto de la rata con sus 4 patas, clavándole las uñas y usando el propio impulso de la bestia para lanzarla contra la pared. ¡Thud! La rata golpeó el muro y cayó al suelo, chillando con furia, pero se recuperó al instante y mordió. Sus dientes amarillos se cerraron sobre la pata delantera de Mishi. Mishi aulló de dolor, un sonido desgarrador, pero no soltó a su presa. Ignorando el dolor punzante en su hueso, giró la cabeza y clavó sus colmillos en la nuca de la rata. La habitación se convirtió en un torbellino de pelos, sangre y chillidos agudos. Rodaron por el suelo, golpeando los muebles de diseño. ¡Crash! En su lucha a muerte, derribaron la costosa lámpara de pie, que estalló en 1000 pedazos sobre el suelo de madera. El estruendo fue brutal. El bebé Leo, despertado por el ruido y la violencia, rompió a llorar a todo pulmón. En la habitación principal, Ricardo y su esposa se despertaron de un salto, con el corazón martilleando en el pecho. ¡El bebé!, gritó la madre. ¡Hay alguien en la casa!, bramó Ricardo. Ciego de pánico, Ricardo agarró lo primero que vio, un pesado bate de béisbol que guardaba bajo la cama por seguridad, y corrió descalzo por el pasillo. Oía los chillidos de un animal y el llanto aterrado de su hijo. ¡Voy para allá, Leo!, gritó. Ricardo llegó a la puerta del cuarto infantil y la pateó para abrirla de par en par. Su esposa venía justo detrás, temblando. Ricardo buscó el interruptor con mano temblorosa y encendió la luz principal. Lo que vio lo dejó paralizado, con el bate en alto, incapaz de respirar. La habitación era un caos. La lámpara estaba destrozada. Había manchas de sangre oscura en su alfombra blanca. El bebé lloraba en la cuna, ileso pero aterrorizado. Y en el centro del suelo, jadeando pesadamente, estaba Mishi. El gato callejero estaba en pie, aunque una de sus patas sangraba profusamente. Bajo su otra pata, inmóvil y con el cuello roto, yacía el cuerpo monstruoso de la rata gigante. Ricardo miró la escena, tratando de procesar la realidad. Sus ojos se desviaron hacia un rincón oscuro, debajo de la cómoda, donde 2 ojos dorados lo miraban con terror. Ahí estaba Leopoldo, el gato de $3,000, hecho una bola, temblando, sin un solo rasguño, escondido mientras la batalla ocurría. Ricardo bajó el bate de largo, miró la rata muerta, miró a su hijo a salvo, y finalmente miró al gato tuerto y ensangrentado que lo observaba con su único ojo, esperando ser castigado de nuevo. El bate de béisbol se resbaló de las manos sudorosas de Ricardo y cayó al suelo con un ruido sordo. Mishi, al ver el movimiento brusco, se encogió instintivamente, bajó sus orejas, la que tenía y la que le faltaba, cerró su único ojo y pegó el cuerpo al suelo esperando el golpe. Esperaba el grito. Esperaba ser lanzado otra vez a la nieve por haber ensuciado la alfombra y roto la lámpara. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, Mishi sintió algo que no recordaba haber sentido en años, unas manos humanas levantándolo con una delicadeza infinita. Ricardo cayó de rodillas sobre la alfombra manchada.
ignorando la sangre de la rata, ignorando la suciedad del callejón que cubría al gato y olvidando por completo su obsesión por la limpieza, abrazó a Mishi contra su pecho. «Perdóname», susurró Ricardo con la voz rota por el llanto, enterrando la cara en el pelaje mojado del animal. «Perdóname, amigo, perdóname por ser tan ciego». Su esposa corrió a sacar al bebé Leo de la cuna, revisándolo frenéticamente. «Está bien, Ricardo. Leo está bien. Ni un rasguño», dijo ella, llorando de alivio, mientras miraba el cadáver de la rata. «Si esa cosa lo hubiera mordido». Ricardo asintió, sin soltar al gato tuerto. Mishi, confundido, pero sintiendo el calor del arrepentimiento de su humano, comenzó a ronronear. Era un sonido ronco, roto, como un motor viejo, pero para Ricardo fue la música más hermosa del mundo. Ricardo levantó la vista y miró debajo de la cómoda, donde los ojos dorados de Leopoldo seguían brillando de miedo. «Saca a ese animal de mi casa», dijo Ricardo con voz firme. «Mañana mismo. No quiero adornos que respiren, quiero familia». Una semana después, la sala de estar seguía teniendo el sofá de cuero italiano de $10,000, pero ahora tenía un defecto permanente. 3 arañazos profundos marcaban el brazo derecho. Cualquier visita pensaría que el sofá estaba arruinado, pero si preguntaban, Ricardo sonreía con orgullo. «No, no lo voy a tapizar», decía él. «Es el trono del rey». Sobre el sofá, estirado cuán largo era, dormía Mishi. Su pata estaba vendada y cicatrizando. Su pelaje, ahora limpio y cepillado, brillaba, aunque seguía teniendo cicatrices. Comía mejor que el propio Ricardo y tenía prohibido salir al jardín si hacía frío. El gato de $3,000 había sido devuelto. El gato gratis, el que salió de la basura, había demostrado valer más que toda la mansión junta. Ricardo se sentó al suelo junto al sofá y acarició la cabeza de Mishi. El gato abrió su único ojo, lo miró con absoluta lealtad y volvió a dormir, sabiendo que por primera vez en su vida estaba en casa. Texto final en pantalla. La lealtad no se compra con un pedigrí, ni el coraje se ve en la belleza. Las cicatrices de un animal rescatado no son defectos, son la prueba de que sobrevivió al infierno y de que tiene la fuerza para salvarte a ti. ¿Te conmovió esta historia? Dale like y comparte para que nadie vuelva a juzgar a un animal por su apariencia, y suscríbete para más historias que tocan el alma.